Sí, muchas gracias, presidente. No seré reiterativo, solamente señalar que me parece muy destacado lo que menciona el magistrado ponente sobre las facultades del interventor. El Partido Alternativa Veracruzana está en un proceso justamente de liquidación porque perdió el registro, tal como aquí lo resolvimos los magistrados que integramos este tribunal. No obstante, me parece que sí hay el interés jurídico, desde luego, para que la interventora venga en representación de esos intereses del partido que se está liquidando. Y sobre todo, que como las prerrogativas se otorgan de acuerdo con el artículo 19 del Reglamento para Prevención, Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Estatales ante la pérdida de su registro del propio OPLE, por año, por ejercicio fiscal, me parece que es de resaltarse esta parte, que nos tenemos que hacer cargo, que no obstante que perdió su registro y está en este periodo de liquidación, tiene las obligaciones y deberes jurídicos que cumplir. ¿Por qué? Porque participó en un proceso electoral y con motivo de ello se echó a andar una dinámica justamente de compromisos, de obligaciones que deben ahora cumplirse. Y me parece que en el proyecto se toma en cuenta todo esto a fin de proteger justamente con quienes se comprometió el partido y también permitirle agotar de manera ordenada el proceso de liquidación. Por tanto, estoy de acuerdo en sus términos con la propuesta. Gracias. De manera muy breve, porque creo que la cuenta ha sido clara en ese sentido y también el magistrado Hernández ya precisó los puntos destacados. A mí me interesa mencionar como dato relevante de estos asuntos que en principio sí son diversos actores y casi son iguales las demandas, sin embargo hay algunos agravios que sí se estudian de manera puntual. De lo que se comparte es en el tema de la equidad. Los partidos políticos vienen quejándose justamente de que hay un trato inequitativo cuando no se les contempla para que reciban financiamiento público, tanto para sus actividades ordinarias como para sus actividades de campaña. Y esto dice, ¿cómo puedo competir si no me autorizan esos recursos para poder, en su caso, desarrollar todas las actividades que le corresponden a los partidos políticos, como educación cívica, como participación política de las mujeres, y bien, algo más puntual, el tema de los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas políticas. Entonces, bajo estos parámetros, en los proyectos se está desarrollando justamente la constitucionalidad de esta disposición y la legalidad de la determinación del acuerdo del OPLE, en la medida en que se estima que hay una justificación para este trato diferenciado, y esto es que ni la Constitución, ni la Ley General de Partidos Políticos, ni el Código Electoral de Veracruz van a garantizar un derecho a que se les otorgue financiamiento público, aun cuando no cumplan con el porcentaje mínimo exigido para acreditar una representatividad real entre el electorado veracruzano. De esta manera, se estima que no pueden acogerse los planteamientos de inaplicación que realizan los actores para que se les otorgue este financiamiento en este ejercicio fiscal 2017. Por otra parte, también me gustaría hacer ver que es cierto que el OPLE en un primer momento sí los consideró a los partidos políticos en septiembre específicamente, hoy actores, los partidos políticos recurrentes, para que pudieran o se contemplara en ese proyecto como la posibilidad de otorgarles financiamiento para este 2017, pero fue porque no existían aún datos definitivos sobre el proceso electoral 2015-2016. En esa medida era provisional esa determinación del organismo público local electoral en Veracruz, y tan es así que lo que finalmente se aprobó, porque lo envió el OPLE al Congreso en esos términos, como presupuesto de este año, también contempla ese recurso para los partidos políticos. Sin embargo, debemos acotar que en esta parte
tendrá que hacerse las modificaciones conducentes una vez que esto ya cause estado y justamente se valide la decisión que en su momento tome el tribunal, si están de acuerdo los señores magistrados, para que se establezca que no tienen derecho justamente al financiamiento público al no haber alcanzado el porcentaje mínimo establecido por la Ley General de Partidos y la ley y el Código Electoral de Veracruz. No, presidente, este tema, gracias, no es de lo de la propuesta, el tema de la propuesta es de los integrantes de los consejos distritales. Este tema, desgraciadamente, también es recurrente. Es que sea lo que iba a decir. Sí, porque los partidos políticos, en este caso el Partido Acción Nacional y el Partido Encuentro Social, de los asuntos, de los recursos de apelación que estamos conociendo, vienen justamente a quejarse porque no se les han otorgado sus prerrogativas. Desafortunadamente ya tenemos una amplia gama de asuntos que se han resuelto y en la que cada vez más partidos vienen justamente a hacer este reclamo, porque hay una falta de administración de los recursos públicos a los que tienen derecho. Y ya hemos sostenido en otras ocasiones que esto puede poner en riesgo los fines constitucionales que se otorgan a los partidos políticos, de manera que sí es un tema delicado, es un tema en el que tenemos que insistir y tomar todas las providencias necesarias para que se resuelva y se les otorgue el financiamiento que ya está vencido. Además, tenemos que insistir que el OPLE no puede conformarse con señalar que no ha recibido recursos, tiene que demostrar y en cada caso hacer las gestiones necesarias y suficientes para lograr que la Secretaría de Finanzas le deposite finalmente los recursos adeudados. Incluso el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral ya se pronunció sobre la obligación de la Secretaría de Finanzas también para que dé cumplimiento a todos los requerimientos que hace la autoridad federal y este tribunal para que se cumplan las sentencias en sus términos. Finalmente, el criterio que ya hemos sostenido aquí con los señores magistrados y que se trata justamente de que aunque entendemos que los partidos políticos por estos retrasos en el depósito de sus administraciones pueden tener afectaciones en cuanto a pago de proveedores, en cuanto a compromisos previos que tenían y al cumplimiento propiamente de sus actividades, no está la vía por la que nosotros podamos determinar que hay un derecho al pago de por daños y perjuicios, de tal manera que se están salvaguardando sus derechos para que ellos los hagan valer en la vía que estimen idóneas. Por eso, por estas razones es la propuesta, señores magistrados, que pongo a su consideración. Muchas gracias. Este es un asunto que me parece de suma relevancia para este proceso electoral, en el que, como todos sabemos, se van a elegir a los ediles en el estado de Veracruz, se renuevan los ayuntamientos, 212 ayuntamientos, y me parece que es parte fundamental de la tarea de este tribunal establecer claramente cuáles son los cargos que van a estar en juego, ¿no? O los cargos edilicios que estarían en juego. ¿Por qué digo esto? Porque como se ha señalado en la cuenta, se trata de un juicio ciudadano donde el actor hace una consulta al Consejo General del OPLE referente a si en el caso concreto de Nautla Veracruz deben presentarse solicitudes de registro para candidatos independientes con regiduría única o de 3 regidores, cuya respuesta se formaliza mediante el acuerdo que se impugna. El tema es que la respuesta que le da el organismo público electoral, primero, se basa en un documento que es previo incluso a la consulta, de tal forma que no puede ajustarse al caso que está planteando la justiciable. ¿Qué significa esto? Que con independencia de que efectivamente por lo menos en el proyecto se propone considerar que es constitucional el tema de la exigencia de que se reconozca para el Congreso del Estado que cuál es el número de ediles que se van a elegir, y esto con base en una serie de requisitos entre los que se encuentran como los más relevantes, los estudios que hace el INEGI
y en su caso también un estudio nuevo que se hace cada 5 años a fin de determinar cuál es la movilidad de los ciudadanos. Entonces, me parece que aquí, primero, reconocer esa facultad para el Congreso, establecer que estamos en un proceso electoral y en el cual ya se debe determinar justamente en manera definitiva cuál es el número de ediles que se va a elegir, y en segundo lugar, la aplicación correcta de las leyes respectivas, que en el caso son tanto el Código Electoral de Veracruz como la Ley Orgánica Municipal. Superada la constitucionalidad de estas disposiciones que he mencionado y establecida esa facultad expresa para el Congreso, queda establecer o queda definir si la respuesta estuvo correctamente fundada y motivada, entendiendo no solamente como la cita de artículos que faculten al OPLE para dar esa respuesta al ciudadano, sino también que la motivación, que es el soporte justamente del acuerdo que está impugnado, sea la correcta y sea suficiente. En este caso, desde mi perspectiva y compartiendo esta parte del proyecto, me parece que no está adecuadamente motivada, es una indebida motivación, en el sentido de que se requiere que quien es la autoridad competente, el Congreso del Estado, emita en uso de sus atribuciones un acuerdo, un acto en el que defina cuál es ese número de ediles a elegir por cada uno de los 200 municipios en Veracruz, a fin de que primero se conteste de manera oportuna y de manera completa la consulta que hace la ciudadana, y en segundo término que también el Consejo General del OPLE ya tenga definido qué es lo que va a hacer con similares consultas, o bien al momento de establecer quiénes van a resultar electos, pueda definirlo al tener justamente establecido el número de ediles a elegir. Por estas razones comparto y quiero reconocer aquí la apertura del magistrado justamente para garantizar que en plenitud de jurisdicción nosotros de una vez conozcamos y decidamos este tema a fin de garantizar una certeza jurídica para la ciudadana, pero también en la protección de su derecho fundamental a formular consultas y a obtener una respuesta oportuna por parte de la autoridad competente. Es cuanto, magistrados.